que por lo menos el método de diagnóstico para vísceras huecas del tubo digestivo superior va a ser el mismo. Que cuando yo les veía las prácticas y hacíamos ecografía les decía, es falso que yo les diga que voy a ver intestinos. Bueno, entonces, en este caso, sí puedo ver esófago, sí puedo ver estómago, sí duodeno. ¿Ok? Hemos empezado por escalas, ¿se han dado cuenta? Tanto en la parte de la digestión, ya estamos en estómago, como las posibles patologías que tienen complicaciones, no solo por tema clínico, sino también por tema oncológico, como hemos visto ya en dos clases, uno el esófago de Barrett, ¿sí? Y el otro el cáncer gástrico como tal. Pero todo ese grupo que ya lo tenemos para atrás en la bolsa, que ya lo hemos hablado, va a ser la complicación aguda, principalmente la hemorragia intestinal. Sea cáncer, va a sangrar. Sea úlcera, va a sangrar. Sea Manuel Weiss, va a sangrar. O sea que todos estos diagnósticos que hasta el momento ya, o las patologías que ya hemos avanzado, para terminar en una posible hemorragia intestinal. ¿Sí? Y en la clase de ayer con los chicos que estaban, justamente teníamos un paciente delante nuestro que por problemas económicos, ya que el seguro no cubre en la mayor parte la endoscopía, entonces si no tiene, ¿cómo voy a llegar a ver un diagnóstico? Y ese era el trabajo de ayer. Pero hoy quizás vamos a aprender que no solamente había sido la endoscopía la única forma de darme cuenta, la clasificación que enseguida lo vamos a conocer. ¿Sí? Vayamos. Ahí está el culpable. Y gracias a esta persona, digo yo, deberíamos desde 1800, no sé si esa época eran más genios que nosotros, pues que no estaba investigado nada y todos encontraban algo y le ponían su nombre. Porque ustedes saben que dentro del sangrado digestivo hay sangrado digestivo alto y sangrado digestivo bajo. ¿Quién va a ser el límite anatómico o frontera? El lugar donde se encuentra el ligamento de Treitz, que por esa razón se ha denominado el ángulo de la misma persona que lo ha encontrado en aquella oportunidad. O sea, que como definición, ahí está, todo sangrado digestivo cuyo origen esté situado del ángulo duodeno y yeyunal, que sería duodeno, esófago y estómago, ¿sí? O todo sangrado digestivo que esté por encima del ángulo o ligamento de Treitz. Punto. No hay otra definición que quiera compartirles, porque al final eso es una frontera solamente. De ese ángulo para abajo, ya como dice, ¿no? Bajo, ya es la hemorragia digestiva baja. Hoy tal vez va a haber algunas cosas que pueden quedar sueltas, porque cuando lleguemos a uno de los capítulos más adelante, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que habla de colon, se van a dar cuenta que el sangrado digestivo bajo había sido casi al final del trayecto intestinal, ¿sí? Pero bueno, lo voy a hacer referencia de pasadita para que no se chipen un poquito, ¿ok? Sigamos. Pero ahí viene la pregunta. Yo tengo, espérenme, voy a traer mi marcador porque eso lo vamos a hacer un poco más gráfico, ¿sí? En teoría, si me dicen, doctor, ¿dónde empieza el problema? Está sangrando esta persona, ¿ok? Yo le pregunto a usted, doctor, llega un paciente con sospecha de hemorragia digestiva alta, sin conocer el tema. ¿Qué medida haría como estudiante en una emergencia, que no haya médico, el interno se perdió, o todos están en paro y usted solamente castigado haciendo turno abajo, y llega este paciente con hemorragia? ¿Qué haría primero con ese paciente? En general, no siempre, ya, hablemos en general, no siempre por estómago o por sangrado digestivo. Llega y dice, pues el paciente llegó con hemorragia. ¿Vasoconstrictor? Fuerte. ¿Vasoconstrictor? No todavía, porque para usar vasoconstrictor se lo va a tener que sellar la receta del médico. Ya,
Tu compañera, mientras tú estás queriendo pedir algo para que no se muera, está hablando con la familia para que, ¿qué pasó? Está bien, parte de la anamnesis y muy buen punto. Pero ¿qué harían ustedes cuando hay un paciente con hemorragia? ¿Qué es lo primero que debo hacer, chicos? ¿What? Ya, digamos, un nudo aquí, sudar, pero ¿qué más? Este señor ya ha venido con pérdida de sangre, doctor. Una vía. Reponer la Una vía. bulimia. Sí. Sanguínea. No, todavía No, no. una vía para... Porque para eso primero, ¿sabe su grupo sanguíneo? La mayoría, ay no doctor, la saben pero otras cosas y no su grupo sanguíneo. Eso es grave error, ¿sí? Y una tipificación en un hospital público, por lo menos se va a tirar 2 horas para entregarte algo que puede ser 15 minutos. Pero bueno, estamos hablando de mucha realidad, ¿sí? Pero cuando se habla de hemorragia digestiva alta, hay un límite. Por eso va a salir esta clasificación. Porque no va a ser lo mismo esa hidratación en los dos casos. No se olviden que hay que salvar la vida, no el órgano. Eso métanselo en la cabeza siempre. No por no dañar ese riñón, no le voy a meter líquido pese que está encharcadísimo. Está bien, es un buen criterio. Pero hay que ser sutil en uno que en el otro grupo, ¿sí? Por eso dice acá, esta hemorragia digestiva, que es como el papá de todo o la causa de lo que está llegando este paciente, si yo no sé esta clasificación, voy a cometer un error en el tratamiento, en el manejo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde está el grupo que va a ser enfermedad ulcerosa péptica? Yo les decía, solo van a hablar de la no varicosa, ¿sí? Porque la no varicosa es sinónimo de úlcera péptica, ya sea en estómago, ya sea en esófago o donde ustedes quieran. Recuerden ese dibujito cuando hemos visto erosión apenas la mucosa, pero ya cuando era úlcera ya había comprometido más capas, ¿no es cierto?, de la pared del intestino o del estómago. Entonces, ¿qué significa? Que la hemorragia digestiva yo tengo que dividir en dos ese camino, ¿sí? La varicosa, que ya está en la diapositiva, y la no varicosa. Porque aquí está el principal problema de estas, que lo vamos a ver después. Llega ese paciente no varicoso, el común que van a investigar ustedes, pero resulta de que, pucha, no van a encontrar nada más que un poco de sangre en la boca, tal vez hipotenso, tal vez taquicárdico, pero no voy a encontrar clínica o examen físico que me oriente a decir, ah, no, este es de origen no varicoso y a este sí le puedo meter la cantidad de líquido que tenga hasta que aparezca lo que dijo el doctor, quizás una transfusión. Pero si cometo el error de aquí, y por eso lo estoy marcando, de meter líquidos a demanda, estoy cometiendo un error. Porque ¿cuál es la causa de la varicosa para que sangre el tubo digestivo? Y lo voy a dibujar acá para que nunca se olvide. ¿Qué órgano es? Hígado. Hígado. O sea, significa, aplausos para la persona, significa que la hemorragia digestiva de aquí para este lado, cuando tengan sospecha que el sangrado viene de una hipertensión portal, de hecho este paciente sí tiene una riqueza en los signos y síntomas, va a llegar edematizado, va a llegar con hepatomegalia, va a llegar con la circulación colateral que en algunos pacientes ya en otras clases o en unas prácticas lo hemos visto. Ya puede llegar con antecedentes, como dice el doctor, preguntar a la familia la causa. Mi padre ya pues bebía pues 15 años fuerte, porque cuando este hígado está ya en cirrosis, ¿qué es lo que ocurre? Como la vena porta lleva
la mayor parte, o nutre la mayor parte del hígado, y aquí hay fibras de colágeno que no permiten que pueda ingresar la sangre venosa, entonces esto refluye, vuelve atrás, dilatando la circulación colateral, dilatando el paquete hemorroidal, evitando que haya retorno venoso por los edemas que se presentan, líquido asíptico en el abdomen. Entonces, si yo estoy frente a un tipo de pacientes con esas características, entonces no se olviden de esto. Tengan cuidado con los líquidos. Este paciente, pese que ha sangrado demasiado, a este sí hay que ser sutil con la hidratación. ¿Qué es, doctor? ¿Y qué hago? Sutileza. Darle cargas. 300 cada una hora, otros 300 tal vez después más de una hora, pero no actúen como sí se tiene que hacer en esta hora. La no varicosa. Y leamos. La hemorragia digestiva alta, que no está relacionada con la hipertensión portal, se denomina no varicosa. O sea, como que medio lógico, ¿no? Lo está definiendo lo mismo, ¿sí? Porque esta está producida por un mecanismo que lo hemos hablado en la anterior clase, que es la hipersecreción gástrica. En este caso, en la no varicosa, acuérdense qué pasaba con el moco del estómago, qué pasaba con ese bicarbonato, qué pasaba con ese alimento irritativo, ese AINE que estaba ahí, o analgésico no esteroideo, el corticoide tanto tiempo, este paciente se hacía una úlcera, ¿sí? Entonces todo eso no se puede evidenciar en signos como en el otro caso, que este es el peor, porque incluso este tiene riesgo más de muerte que el otro. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Cada meses. Señora, pese que lo estoy viendo que está con edemas, o bueno, con palabras sencillas, no su familiar, nunca me han dicho que tienen problemas de hígado. Ah, sí, además debe tener, porque este siempre chupaba desde que lo conozco. Entonces consideremos como opción este grupo, ¿sí? ¿Ok? Pero lo contrario, que ya nos hemos adelantado, si no es la de úlcera, que es la de hipersecreción gástrica, viene por la hipertensión portal, ¿sí? O sea, que si yo no entiendo que la hemorragia digestiva alta se va a clasificar en dos caminos y no sé por cuál irme, ahí estoy en problemas. Porque al que no debería, le voy a meter líquido a chorro y en media hora va a estar. ¿Qué ha pasado? Está desaturando, neumonía, pero distrés por edema agudo de pulmón por sobrecarga. Todo paciente que nos hemos pasado de líquidos no se va a edematizar primero la pierna, es acá, porque el corazón es el que distribuye la bolemia y lo que va a hacer es mandar por la arteria pulmonar y al final en el pulmón, en los alveolos, por esa fuerza de presión que ha aumentado, va a hacer que haya un exudado y se va a transformar en edema agudo de pulmón, ¿sí? Y ahí sí es grave. Ahí sí, ya quien dijo, no eran vasoconstrictores en este caso, tenemos que usar vasodilatadores, ya es un manejo en la UCI, o sea, ya imagínense por una estupidez nuestra de no saber darnos cuenta cuál de estos ha llegado primero, ese paciente puede llegar hasta intubación. ¿Por qué? Porque no puedo sacar fácil ese líquido o el edema de los pulmones. De modo. Peor si este paciente es de la tercera edad, o había sido diabético, o puta, lo peor había sido EPOC, o sea, se nos puede complicar. Por eso no se olviden nunca que si el paciente viene con edemas, piénsenla dos veces antes de decirle a la enfermera póngale líquidos, porque ya de hecho al ver edemas, ¿qué se llama esto? Ese signo, es lo que siempre veo, se acuerdan en la práctica, le digo, póngase de costadito, porque este signo, no crean, es más fidedigno que cuando yo veo edema en pies, para saber si este paciente tiene demasiado líquido y no darle más. Y cuando ven un paciente con posible cirrosis o problema hepático, su ingurgitación no necesita ni siquiera ponerlo en 45 grados, ya ahí nomás se ve por lo menos 2 grados y ya basta que sea 2, ya este paciente necesita forzar diuresis. ¿Ok? Entonces ya entiéndase que primero para empezar a hacer un
Un manejo, porque eso es lo que debemos hacer los médicos, manejo, saber qué camino tomo. Si no tiene nada de estos síntomas, no está edematizado, no es joven y demás, entonces, pero le dicen, pero es que también pues fuma. Además el Pepe pues muy seguido, pero no de forma consuetudinaria, o caso contrario, mucha le gusta el café, podemos pensar en la más común que es. ¿Ok? Sigamos. Ya apareció como mancha. Causas. La etiología. El 42% las de tipo, que serían, según la clasificación estas, no varicosas. O sea que la mayor parte de gente que sangra por el tubo digestivo alto, la primera sospecha va a ser una úlcera en cualquier parte del estómago o el duodeno, que también ingresa en esto, ¿sí? Por suerte es la mayor causa. Pero la segunda causa, ¿quién había sido? ¿Y quiénes son las varices? Ahora, eso todavía no les he hablado con términos ya de la parte patológica, porque esto lo vamos a manejar muy bonito, el síndrome de hipertensión portal, cuando entremos en la clase de cirrosis hepática. Eso que se nos he dibujado, esas fibras de colágeno y cómo va a refluir la sangre, eso lo vamos a hablar en la clase de cirrosis. Pero se los tuve que adelantar para que asimilen que el manejo de entrada, si no sabemos que bebidos los dos grupos, puedo cometer errores y ya lo veo, ¿sí? Entonces las varices esofágicas son el resultado de esa hipertensión portal, pero a nivel de las venas del tercio inferior del esófago. Las varices esofágicas. Qué suerte no habían sido más del 16%, porque cuando sale una varices esofágica, ay mamita, no hay pues antibiótico, no hay analgésico, no hay un inhibidor de la bomba de protones que frenen ese sangrado, porque ahí adentro no es una úlcera, es la ruptura de una vena que está ahí en el tercio final del esófago. Y ahí solo va a parar con, me adelanto ya a esa clase, que aquí se lo ve un poquito en el didáctico, ¿no? La porción final del esófago, se presentan estas dilataciones por culpa de quién, de la hipertensión del hígado, y esto hay que entrar a, como las varices de las piernas, hay que entrar a ligar las endoligaduras por endoscopía, ¿sí? Entonces eso ya es difícil controlar un sangrado de forma rápida, ¿ok? Sigamos, la esofagitis un 13%, cualquier tipo de tumor 7%, angioectasias, bueno, ya son malformaciones de los vasos, el síndrome de Mallory-Weiss, que también lo hemos visto en clases anteriores, y la malformación de Day-Lafroy, 2%, ¿sí? Pero está en dos colores para que sepan que los principales sangrados están en esa clasificación. O es la de tipo no varicoso o es la de tipo varicoso. ¿Ok? Sigamos. Este cuadrito ya lo hemos visto. Como en esta clase más vamos a hablar de la tipo no varicoso, o sea, de las úlceras, recuerden que cuando ya se vencen los factores protectores por los agresores, perdiéndose el bicarbonato, dejando libre al epitelio y el ácido clorhídrico más la pepsina, ¿qué van a hacer? Lesión directa a la mucosa y esto se va no perforar, se va a úlcera, ¿sí? Eso no lo voy a volver a repetir, ya lo hemos hablado con detenimiento en la clase anterior. Pero bueno, ese es el resumen de lo que es el motivo de consulta del paciente o de internación, ¿sí? Y vuelvo otra vez a la anamnesis. A ver, veamos el rojo. ¿Qué es la hematemesis? Vómito con sangre, ¿sí? El paciente va a venir y va a decir, doctor, mi padre, mi madre, mi hermano, lo que fuera, hasta esta mañana estuvo con 3 hasta 4 episodios y vomitaba sangre. Primera sospecha de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Pero quiero hacerles una pregunta. ¿En qué enfermedades pulmonares pueden encontrar ustedes sangrado por la boca? La tuberculosis. Bien. ¿Otra? La neumonía. También. Entonces, ¿a quién se le ocurre pensar cómo puedo diferenciar que venga del pulmón o del estómago?
Porque por ahí, sí, ese matemesis, pedir endoscopía. Ya es un tuberculoso y ustedes se van pidiendo lo que no deben. A ver, por partes. ¿Qué vas a ver en los rayos X? Ya, el pulmón. O sea, ya te vas directo a pedir un estudio. Está bien, me gusta, porque la TV se ve clarito en el ápice de uno de los pulmones. Bien, pero algo menos invasivo. Valorar el ¿Qué? pulso. ¿Cómo? No, o sea, si tiene flema. Ya puede ser con que estuviese acompañado, quizás. ¿No? Dices vos, envuelto en flema o en alimentos, quizás. Ya, pero ponte que sea sangre pura. Ya no tienes dónde ir. Puta, ahora qué hago otra vez, estoy, no sé si es de arriba o del pulmón o de abajo. Algo, pensemos. Y no es de pedir ningún estudio, es cosa de anamnesis. ¿En cuál hay disnea? En la serie, ya. Puede ser. Otro. Tiene Así, sudoración nocturna. Podemos Ya, en enviar la TV. directamente en la TV. Ya. Alguien más, todo lo que están diciendo no está mal, chicos. Ya me doy cuenta que ya están razonando. Algo más sencillo. Más sencillo. What? Ya, puede ser. Pero no varía mucho. ¿Por qué? Porque la sangre del pulmón llega a ser un poco clara, ¿no? Y aparte viene espumosa. En cambio, la sangre del abdomen viene más coagulada, como gelatina, y es negra. Puede ser una variabilidad, pero algo más facilito de preguntar, es solo decir. Si ha tenido digestión, sí, o sea, preguntarle todo relacionado a lo digestivo, si fuera de la parte del estómago. Ya, está bien. Les voy a dar la clave. Todo lo que han dicho está bien, no está mal, ¿ok? Pero hay algo más fácil que deben decir al paciente para saber si es de sangrado realmente digestivo o es del pulmón. Porque en la hematemesis, como vamos a ver la definición después, pero lo quiero adelantar, ese vómito viene precedido de náuseas, arcadas, y vomita. En cambio, el sangrado del pulmón viene precedido de impacto. Sencillo. Señor, ¿usted cuando vomitó le dio ganas de vomitar o ha tosido? No, doctor, es que cada que empiezo a toser me sale una flema de sangre. Pues quizás no es una hematemesis, que se llamaría ahora ese otro. No, tuberculosis, el síntoma, el signo, perdón. No, pues saben bien y no saben el término. ¿Cómo es? Ya, hemoptisis, cuando es sangre franca de pulmón. Pero cuando viene, ¿quién dijo ahí? Flemita mezclada con sangre. Porque ya me asusto cuando dicen hemoptisis, porque es un sangrado masivo del pulmón. Pero no siempre vienen con eso, más vienen con el otro término. Cuando dicen, sí, doctor, he visto hasta unas estrellas de sangre, lo llaman así. ¿Qué se llama el otro? ¿Neumología han pasado? No. Pero en serio se avanza. Neumología básica. Capítulo 3. Hemoptoicos. Ni idea. ¿No me supieron? No les creo. Hay que te manden a la universidad. Ajá, ni idea. Porque es pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre hemoptisis y hemoptoicos? Bueno, no es de mi caso, ¿no? Pero les estoy comentando que eso siempre se pregunta en las visitas médicas, porque cuando yo escucho que alguien está haciendo una presentación de un paciente con supuesta sospecha de hemorragia digestiva y saltan todas esas cosas que ustedes dijeron, yo les pregunto, ¿pero precedía de náuseas o vómitos? Ya, muy bien. De tos. ¿Qué es la hemoptisis? Y siempre se confunden con el hemoptoico. Entonces ahora saben. Hemoptisis es como un tipo de hemorragia, o sea, es sangre pura, ¿ya? Pero el hemoptoico es secreción mucosa mezclada con sangre. O sea, que ya te está hablando que tampoco es masivo. Es como decir, cuando sea leve el sangrado viene hemoptoico, y cuando ya sea coágulos como sangrado fuerte, ya tenga el nombre de
porque ahora va a haber otra pregunta de examen un poquito más acá. Entonces, entendido el paciente que viene, pregúntenle primero si ha tenido náuseas o es que ha tos. Que el 30 al 35% es el síntoma que lo va a traer a este paciente. ¿Ok? Otro. ¿Qué dice acá? Melena. Ahora díganme, porque ya varias veces les he dicho a la visita que es la melena. Puta, los voy a botar a todos. Ese es Lo mismo que demoglobico. Ese color oscuro. Ya, está olor mejor. petróleo, que tiene olor fétido. Ya. Ese es negruzcas o alquitranadas líquidas, porque no puede ser semiblanda, no puede ser dura, no puede ser porque no es defecación, está botando sangre digerida, ¿sí? Y que además es fétido. Ahora vamos a la pregunta, esa es la conclusión de la misma visita, esto parece mi visita al hospital. ¿Y qué se llama cuando las heces vienen con sangre? Ah, no confundan eso, y está aquí escrito incluso. La hematoquesia es las deposiciones mezcladas con sangre, ¿sí? ¿Ok? Y por último puede haber otros signos, pero ya son del compromiso hemodinámico. Eso no lo puse ya como ejemplos, pero que sepan ustedes, los síntomas de acá, rojo y verde en particular, y esto como opcional, es hasta no demostrar lo contrario, un hemocardiopatia. ¿Sí? Ahorita no sé si es varicosa o no varicosa, no interesa, pero este paciente está sangrando por el tubo digestivo y ya me alejé de que pueda ser el pulmón. Eso es lo primero que quiero que diferencie. Que no esté viniendo de pulmón, porque cuidado, dale omeprazol, dale supralfato, dale esto, y el pobre puta caquético, como dice sudoroso, tosiendo, y se están comiendo una tuberculosis. Eso es lo que hay que evitar, ¿sí? Ahora conozcamos. Es repetitivo. Alguien me decía el color, ¿no es? La diferencia. Cuando es reciente, la sangre sale roja brillante o rutilante. No porque sea del pulmón, que también sale roja rutilante, significa que sea solo de pulmón, sino que también puede salir por vía digestiva, porque eso me da a entender que ese momento está activa esa úlcera, que esa úlcera en ese momento sigue sangrando, ¿sí? Otro, pero ¿qué pasa también si sale color marrón, los famosos vómitos en pozos de café? ¿Saben qué son los pozos de café? La borra, diría yo, del café. Han hecho destilar el café, ¿no? Sí. Y queda ese sedimento, ese color sale, el vómito, o perdón, la hematemesis, cuidado, ese es un buen punto importante. A veces viene el paciente y te dice, doctor, he vomitado como café, como cuando, y ellos describen esta partecita, como si hubiese, usted conoce el café que se hace destilar, así he vomitado. Y lo primero que uno se confunde es fecaloideo. Piensan que son heces que se puede sacar por la boca, sí. Pero cuando uno indaga más y hace anamnesis y dice y no encuentra signos de obstrucción intestinal, no se olviden que ese vómito en pozos de café o en borra es porque el color ha cambiado, porque ha estado más tiempo en contacto con el ácido clorhídrico. O sea, ¿quién le va a dar en teoría el color claro, el color medio más oscuro o por último café? La degradación del ácido clorhídrico. ¿A quién? A la hemoglobina. Porque la hemoglobina del glóbulo rojo o de la sangre, conforme esté en contacto más tiempo con el ácido clorhídrico, va a ir oxidándose. O alguien no se dio cuenta o me diga, ¿por qué llega entonces al final negro? Porque todo el tiempo que ha tenido de ir el tránsito intestinal, que no han sido ni 10, 15 minutos, ha sido un par de horas, ha tenido el tiempo necesario de que el jugo gástrico que tiene ácido clorhídrico vaya transformando o reduciendo la hemoglobina, y la hemoglobina es lo que da el color tanto al glóbulo rojo como a las heces que van a llegar o bien cafés, o perdón, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar, pero esa es una pregunta que quizás ustedes tienen que saberla para el examen. ¿Por qué cambia el color a negro?
porque la hemoglobina es reducida por la presencia del ácido clorhídrico. Esa es la traducción. O alguien por eso confunden, sí, hematemesis o melenas, que es el otro. Está haciendo caca de sangre. No, porque no va a salir rojo, nunca. Sigamos. Ahí está. Esa foto grábensela en la cabeza. Ahí se ve que es semipastoso. Ahí se ve que es blanda. Ahí se ve café oscurito. Bueno, solo faltaría que huelan esa diapositiva. Pero básicamente eso es una melena in vivo. Por eso que ahí se está entendiendo ya la definición de deposiciones negras o alquitranadas. Si bien diarreicas no significa líquidas como si fuera agua, pero en ningún momento, si ustedes tuvieran la oportunidad de agarrar, son coágulos, ¿sí? Y si se acercan, ya a algunos chicos les he dicho, es un olor tan característico que hasta te hace arder los ojos. Es fétida, sí, pero es una sensación muy particular entre agrio y podrido, ¿verdad? Que cuando vos entras, ya alguien tiene aquí melenas de un paciente, seguro hay una hemorragia digestiva y cabal hay uno por ahí. O sea, ese olor, si ojalá tuviéramos la oportunidad de tener uno que esté con melenas, ese olor, y los que han hecho ya práctica conmigo en otros grupos, nunca se olvida, ¿sí? Melenas. Ahora, aquí empieza el objetivo de esta clase, porque el sangrado, lo que ahorita hemos hablado de clínica, melenas, hematemesis y bla bla bla, se supone que eso ya estaba en las clases de semiología. Pero ahora yo lo que dije al principio, ¿qué voy a hacer con ese paciente? ¿Cómo voy a llegar a hacer algo por ese paciente? ¿Qué voy a hacer si mi paciente se está choqueando? Cada rato lo veo más pálido, más hipotenso, y de momento se está como que con somnolencia y hasta estupor. Ese paciente se está muriendo. Ojo, porque una de las H's del paro cardiorrespiratorio es la hipovolemia, y la hipovolemia llega a paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con un sangrado masivo este paciente en sus manos se puede morir, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, una clasificación que también ya la hemos avanzado, pero aquí la vamos a ver más detenidamente. Si no paro ese sangrado, se va a morir, porque es como una herida adentro que no la vemos peor, pero de momento saca la hematemesis. Yo vi una paciente, me sorprendí la verdad. Yo pensé que como en la fotito aquí nomás, no, así, el paciente solo podía vomitar así un poquito, de poquito en poquito. Trae una bolsa transparente, así como que compras algún refresco, su hematemesis del camino del micro en el que vi. Y cuando lo dejó, le salió como un vómito explosivo. ¡Wow! Todo el piso así de rojo, pero entre rojo y negro. Se ha choqueado, lo hemos llevado directamente a la UCI, porque ya tenía signos de shock hipovolémico, y eso es manejo para terapia, ¿verdad? Pero para evitar eso, aquí está. Nunca vamos a dejar de menospreciar o dar bajo crédito a la anamnesis, ¿no? Porque mientras el doctor está buscando un suero, la doctora está yendo a traerla a la enfermera para que le ponga, alguien tiene que estar preguntando. Alguien tiene que ya ir donde su familiar, la persona que lo ha traído, de la ambulancia, no sé, pues hay alguien siempre que lo acompañe. Nunca nadie llega a un paciente con hemorragia solo, ¿ya? Formas de comienzo. ¿Por qué? No es lo mismo que me sangre hace media hora o esta mañana, que me diga, doctor, estaba con melenas hace 5 días. Y justo ahorita a las 3 de la mañana cuando duermo, ¿verdad? Entonces tienen que saber el tiempo, de cuánto tiempo ha estado, no siempre con una hemorragia severa, pero sí sangrando. Antecedentes: será enolista, será consumidor de AINES, usará corticoides, tal vez bebedor crónico, o quizás ya sabía que una vez tuvo úlcera y ahora está repitiendo. Todo el aporte es valioso. Enfermedades previas: doctor, yo tengo pues artritis reumatoidea y tomo dexametasona todos los días. Ya estoy pensando, corticoides. Quizás su problema es no varicoso. Otro, medicamentos que se asocia a la primera:
¿Qué tipo de medicamentos toma, señora, su marido? Ah, mi marido tiene pues problemas de la presión, toma losartán 2 veces al día, su aspirineta de 100 miligramos después del almuerzo y a las 3 de la tarde un amlodipino de 10. 3 por día, por 7 días, por un mes, por 4 años. Ese estómago ha sido agredido por medicamentos, quiera sea o no. ¿Okay? O sea, ¿qué estaríamos pensando? Que también el uso prolongado de medicamentos va a inducir a la úlcera. ¿Sí? Bueno, mientras el doctor o la doctora está hablando con su familiar del paciente, uno ya tiene que examen físico. Entonces, ya estará viendo si su abdomen no es ascitis, ya estará viendo si no está ingurgitado, tal vez signos de hipoperfusión, tal vez no le puede ni siquiera percibir la arteria para tomar la presión. O sea, que ya actúen rápido. Por eso dicen que es lo más importante. Parámetros hemodinámicos. No te importa ese rato que estás conseguir sangre, pero sí reponer con líquidos. Pero sí definir si este paciente está entrando en un shock hipovolémico, por más que sea hepatópata, ahí sí amerita venderle líquidos. ¿Por qué? Porque va a ser paro. ¿Sí? Pero aquí está lo que viene a ser ya un paciente con una hemorragia grave. Actualmente ya no se habla de rehidratación hídrica, ¿sí? Y esto lo vamos a hablar en otra clase. Cuando un paciente está en shock hipovolémico o en sepsis, se habla de reanimación hídrica. Y al hablar de reanimación, acuérdense como la RCP, ¿no? Hay que ser agresivos, de ahí viene por eso la reanimación hídrica. Altos volúmenes de 1 litro en 1 hora, imagínense cómo nos exige el tratamiento cuando está en shock hipovolémico. Pero aquí, con expansores. ¿Quiénes son los expansores? ¿O qué entienden por expansores? Los sueros. Solución salina, drinker lactato, drinker normal, excepto, pregunta de examen, pero no para aquí, para su vida. ¿Alguien que me dice? ¿Quién sabe qué es la dextrosa? Ya, pero hablando en soluciones. Es una solución en base a glucosa, depende del 5, 10 o 50%. ¿No ven? ¿En qué caso saben que se debería usar? Si el paciente no está ingiriendo alimentos. Ya, para reposición de carbohidratos. Pero tú lo usarías si no tuvieses otra alternativa en un paciente con hemorragia para reponer volemia. Sí, pero con el otro que le resta, hay otra cosa que le resta. ¿Cuál? ¿Insulina? No, hay uno que se les da, si fuera diabético incluso, pero se le hace con el corrector de insulina, ¿no? Eso. Puta, mucha ciencia. Ya no está bien. O sea, lo que tú estás diciendo es, sé que le voy a producir una hiperglicemia, y para eso, de acuerdo al número, lo que decimos, compensar corrigiendo según esquema con dosis de insulina. Sí. Ya, está bien, podría ser, pero no es lo correcto. Jamás usen la dextrosa para corregir volumen. Es el único suero que no te sirve como expansor plasmático. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es una solución muy hipotónica. ¿Qué quiere decir hipotónica? Que sus osmoles dentro de esa solución son tan bajos que si el paciente está deshidratado, por efecto de osmosis, se va a venir hacia la sangre del intersticio más líquido y se va a deshidratar peor. ¿No es? Entonces acuérdense que la dextrosa no te sirve para reponer volumen. ¿Ok? Más bien puedes producir otras causas. Una hiperglicemia en paciente no diabético, ¿qué puede producir? Edema cerebral. Por ese mismo mecanismo que se habla de la osmosis o de hipotónico a hipertónico. Entonces tengan cuidado con la dextrosa, no por la diabetes o porque esté hiperglicémica, sino que por ese mecanismo puede ser edema cerebral. ¿Ok? Sigamos. El examen físico es muy general. Ya les dije, no vamos a encontrar nada, algo valioso, que sea varicoso, que no está aquí todavía. ¿Sí?
Dolor epigástrico porque siempre las dispepsias vienen con dolor urente, el epigastral que conocemos. Aquí es lo bonito. Determinar todos los signos vitales que consideran la hemodinámica. ¿Han escuchado en la visita? Puta, siempre me cantan así como karaoke. Paciente hemodinámicamente estable. Puta, le cantan todos los santos días. Y yo les pregunto, doctora, bueno, cuando quiero molestar, ¿no? A ver, ¿con qué signos vitales usted considera la hemodinámica? Ah, doctor, presión, pulso, saturación, temperatura. ¿Sabe el significado de hemodinámica? ¿Alguien sabe hemodinámica? Porque pueden estar en el mismo error ustedes de que un par de meses. Váyanse a la parte etimológica. Y esa es una cosa que siempre les enseño y les digo. A veces la respuesta está en la pregunta. ¿Qué significa solo etimológicamente hemodinámica? Movimiento de los líquidos. En calidad de sangre. Hemo, sangre. Dinamia, movimiento. O sea, ¿qué signos vitales vamos a identificar ese movimiento de la sangre? Presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso y en una UCI la presión arterial. El resto no tienen por qué mencionarme de presión, ¿cómo era? De saturación, temperatura. ¿O alguien ha visto que la temperatura se circular a la sangre? O sea que cuando quieran darme un reporte de su evolución del día, hemodinámicamente estable, muy bien. Entonces, 4 son los únicos signos vitales que van a considerar que está hemodinámicamente estable o inestable. ¿Sí? Doctor, ¿la temperatura no hace circular la sangre entonces? No. Cuando una persona está... ¿Hipotérmico? Eso, y no es que se aumenta la frecuencia cardíaca. Ya, pero ahí empezaron mecanismos de compensación. No está directamente relacionado. ¿Sí? Así como también puede estar desaturando, esté hipoxémico porque el flujo de sangre no está llegando a la cabeza, pero ¿quién manda la sangre a la cabeza? La presión arterial. O sea, es indirecto, pero no es el caso. Doctor, ¿otra vez cuál era? Está la grabación. Presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso y la PAM, presión arterial. Mira. Ah, y ahí viene una pregunta más, con eso los termino respondiendo. ¿Frecuencia cardíaca es lo mismo que pulso? ¿Quién se anima a decirlo? No. Ya les he enseñado, pero eso saben. No. Pero Bien. ¿Cómo es? ¿No es lo mismo o es lo mismo? no. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Puta, cada vez me emociono. 5 y 10. Ahí ya tengo, calculamos en 10 minutos más ya. ¿Cómo es? Porque estas cosas que estamos aquí hablando no lo van a encontrar en el libro. ¿Cómo es? No No es lo mismo. ¿No es lo mismo? Ya, estoy de acuerdo hasta ahí. Porque se les ha ocurrido a los internos desde que yo, bueno, desde que empezó el COVID creo, ¿quién no tiene el oxígeno? Y automáticamente mide el pulso. Y ayer nomás pasó ese ejemplo con mi residente. Pásame su electro. 56 latidos. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Le dije, ¿por qué está revisando? Y el tipo lo puso 80 en la historia clínica. No, mienta, al revés. Él lo puso 80 en la historia clínica y cuando me hablan de soplo y demás, yo siempre me voy y escucho. ¿Cuánto está él o la frecuencia cardíaca? Dije yo. Doctor, con el oxímetro le he calculado esta mañana 80. Tómenle en un minuto auscultando. 59, 55. ¿Qué ha pasado? Acuérdense de eso. Si ese corazón tiene arritmia, hay algunos latidos que no tienen la fuerza necesaria para que la intensidad de ese impulso sea perceptible distalmente. O sea que el oxímetro puede medir menos de lo que realmente está acá. Y una de las arritmias más comunes que ocurren, por eso les pido y les castigo cuando me hacen con el oxímetro, en la fibrilación auricular. Una de las cardiopatías arritmogénicas producto de Chagas, que ya ustedes ahora saben,
que cuando hay un paciente que tenga algún grado de arritmia, que eso se escucha, no es difícil de saber encontrar una arritmia, no coincida que lo mismo va a ser la parte de la frecuencia con el pulso, ¿sí? Ya que los latidos no detectan todos el oxímetro ni el pulso, cuidado, porque si no ya lo hubiésemos eliminado pues hace mucho al pulso, la ociosidad de hacer lo mismo, y hasta yo a mí me pasa una vez por apuro, pero no. Frecuencia cardíaca 80, pulso 80, porque creemos que automáticamente es lo igual. Eso tengan mucho cuidado, ¿ya? Signos de vasoconstricción periférica, palidez y diaforesis. Cuando hay una vasoconstricción, al querer en la arteria, en este caso, mejorar la presión porque está hipovolémico este paciente e hipotenso, y ahí viene la respuesta de una de las chicas que dijo, ¿no? Usemos vasoconstrictores. Sí, se puede usar vasoconstrictores para que mejore un poco la presión de la sangre, para que vaya con más fuerza. No será la misma cantidad, pero va a llegar con mayor fuerza. ¿Y cuáles son sus signos para evidenciar que este paciente está vasoconstrido? Diaforesis. Incluso, lo que alguna vez, no sé si lo han visto siempre en el pie de un paciente que está diabético, el llenado capilar. Mientras más tarde en volver a su color, la presión o el color del dedo que están ustedes dejando de comprimir, más de 2 segundos, ya hay signos de hipoperfusión. Algo está pasando. No se conformen en, no, está lento, porque tal vez su pie está doblado, no. Hipoperfusión, aumento del llenado capilar mayor a 2 segundos. Cuidado. Sigamos. Bueno, palidez ya lo hemos dicho. Hiperactividad simpática. Ustedes saben que también no solamente el cuerpo se defiende de una sola forma, hay sistemas neurohormonales que se activan ante algo que está fallando, ¿sí? Y cuando se activa la actividad simpática, o sea, el sistema nervioso simpático, ¿qué va a pasar? Por la palidez y la diaforesis va a ser una persudoración fría, ¿sí? Por eso alguna vez han dicho, no sé por qué siento que estoy sudando frío. En ese momento piensen que estamos en vasoconstricción, ¿sí? Trastornos circulatorios, bueno, producto de que ya estamos con una hemodinamia alterada, lo primero que el paciente va a tener es síntomas neurológicos, porque la sangre no está llegando de forma adecuada al cerebro. Acuérdense que las neuronas del cerebro, porque es ahí nomás con el sistema nervioso, no pueden vivir más de 8 minutos sin oxígeno o glucosa. Ya cuando baja uno de ellos más de ese tiempo, empiezan los signos de hipoperfusión o en el otro caso de hipoglicemia y se traduce primero como mareos, ¿sí? Los que a veces han llegado corriendo para alcanzar a la clase han hecho tanta alcalosis, han sacado tanto su CO2, ya ven, ¿no? El mareo se sienten y están viendo borroso y todo. Por eso esta visión borrosa y a veces zumbidos. Bueno, tenemos la sospecha que este paciente ha sangrado por una úlcera porque su madre dijo que toma café, aparte que le ha salido consumir AINES, aparentemente es joven, no tiene otras patologías de base. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque ahorita no me importa a mí el sangrado, les digo otra vez. Mientras estés reponiendo volumen, el sangrado puede seguir activo, puede seguir. Pero ¿cómo voy a medir ahora eso? Todos estos estudios son los básicos, ¿sí? O sea que si llega un paciente con hemorragia digestiva, doctor, ¿qué le pido? Aquí está. Un hemograma, porque en el hemograma, ¿qué se ve? El hematocrito y la hemoglobina. Si la hemoglobina ha bajado menos de 11, ya algo está pasando, ¿sí? Pero aquí se los puse de un color distinto. ¿Qué dice? Eso es algo que les ha engañado a muchos colegas incluso de la emergencia, porque claro, ellos también ven la parte aguda, pero ya yo empiezo recién puedo identificar algunas cosas, ¿sí? Llega un paciente con hemoglobina de 11, pero doctor, ha sangrado 5 días con melenas, estaba con 3 vómitos, ¿qué ha pasado? Y no está con anemia, 11 todavía es normal. ¿Qué me ha pasado? Bueno, no pido sangre. Me confío en no pedir sangre, pero le meto el volumen que ya saben, bueno, líquido. Le hago el control
de hemograma al día siguiente, porque diario se toman los hemogramas hasta ver estabilidad en 2 o 3 controles, y me sale 6. ¿Qué pasó? No, seguro el laboratorio se ha equivocado, porque yo era doctor 11 y ahora mire, está 6, iría a reclamar. No, espérame, ¿qué ha pasado? Con tanta pérdida de sangre ha salido el plasma y solo se ha quedado la parte globular, y el hemoglobina solo mide, o en el hematocrito solo se mide con una reglita, pero cuando le he devuelto el volumen globular ya se ha diluido y bajó, pues. O sea, nunca tuvo 11, estaba concentrada, porque lo que perdemos con la sangre es plasma, y al devolverme sangre no estaba la misma cantidad que al principio. ¿Por qué? Porque los glóbulos todavía estaban apiñados, pero cuando ya los he soltado por la hidratación de recuperación, cayó pues la hemoglobina. Por eso, cuando hay un sangrado que ustedes sospechen, peor si estaba hipotenso, peor si lo han encontrado con sudoración fría, pidan igual sangre, porque con el siguiente control, después que ustedes le hayan pasado 1 o 2 litros de suero, fija que estaba en 6, ¿sí? Por eso se llaman, doctores, exámenes complementarios. No se confíen, o porque tantas veces se han equivocado en laboratorio, no porque sean malos. Tanto paciente que hay a veces con código, en vez de él lo han pasado a él, ¿sí? Entonces no se olviden que no porque esté normal y saben que ha sangrado y está con signos de hipoperfusión, digan, no, tranquilo, mi padre incluso ya 11 es normal, que se vaya a la casa, ¿no? Llega a la casa y se desmaya. Tipificación de sangre, aunque no sepan ustedes qué grupo es, o perdón, aunque sepan, pidan de nuevo, ¿ya? Me ha ocurrido un paciente, no les voy a decir, más de un año creo, juraba y perjuraba que era A positivo, creo, ¿sí? Ya incluso le habían hecho una transfusión, y esto pasó en el plan, ¿sí? Cuando viene la del laboratorio, de hemotransfusión, me dice, doctor, usted ha pedido como A, pero nosotros le hemos tipificado y sale B negativo, pónganse. ¿Cómo? Le digo, sí, doctor. No le creo, pero si el señor viene y dice que ha hecho transfusiones, le preguntamos, doctor, señor, mire, su resultado ha salido, no, doctor, pero yo esté donado, era y perjuraba que nunca se supo, obviamente no se puede saber si el señor tenía la credibilidad necesaria, pero resultó que era siempre B positivo, era negativo. Doctor, pero a veces se equivocan los del laboratorio, porque por ejemplo, cuando yo voy a donar, siempre mi sangre tiene que coagular, y siempre dicen que soy O negativo, pero yo soy O positivo. Después de rato me dicen, sí, tenías razón. Más bien no eres O negativo, porque eso no se encuentra. Ya, está bien, te puedo decir, por eso puede haber errores en lo que tú dices, tanto de la parte técnica como un laboratorio, como el conocimiento del paciente. Ambos pueden tener un error. Por eso, aunque sepan o vengan con su carnet de que diga yo soy del O, tipifican. Pidan siempre grupos sanguíneos, ¿sí? Eso es ya norma. Luego, por ahí no es el problema una hemorragia digestiva, pero si este paciente había tenido problemas de la coagulación, una hemofilia, por ejemplo, ¿sí? Para descartar otras posibles causas, pese que ya está bien facilito el diagnóstico clínico y anamnesis de úlcera, pídanle el tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de sangría. Eso no es difícil, el coagulograma que llaman, ¿sí? Pónganse que encuentren un tiempo de protrombina largadísimo, más de 20 segundos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se forman los factores K dependientes? En el hígado. Entonces habrá que entrar a ver qué está pasando con su hígado, ¿sí? Por ahí tal vez todo parecía que era úlcera péptica, pero por este dato que el TP estaba alargado y sabemos que se produce en el hígado, a veces así es traicionera la medicina. Resulta que hemos encontrado otro camino por un pinche laboratorio, le hago la ecografía, hepatomegalia. Recién va al interno, recién le destapa, porque hasta nos pueden engañar, su circulación colateral ahí, ¿no? Bien edematizado, pero por no saber revisar. Electrolitos y creatinina. ¿Por qué la creatinina, doctores, es importante si nada tiene que ver el riñón aquí? Y eso para conocimiento general.
Los fármacos que van a pasar. ¿Los qué? Los fármacos. Como fardos. Fármacos. Fármacos. Ya, para saber si tiene buena función renal y no cometer errores en prescribir algo que le haga daño. Ya. Y No, creo que es porque también, o sea, la sangre es limpiada por los riñones. ya suena como. Es filtrada, filtrada. Ya. Ya. Pero algo un poquito más de sentido común. ¿Qué pasa cuando un paciente Para ver, para el tema de la retención de hidratación. líquido, para ver. Sí, es puede porque ser, puede el ser. riñón Ah, está ya. mal y está dematizando por una función renal y no por. Ya, por por un problema lado propio. puede ser porque este paciente, como dices, tiene una crea alterada y quizás aparte vesido renal y no lo voy a cargar más líquido, pues peor que mi orina. Está bien, pero ¿para qué se usa la forma aguda? Porque todo paciente que ha hecho una hemorragia de moderada a severa, por la hipovolemia se produce un cuadro que se llama injuria renal aguda de tipo prerrenal. O sea que por falta de volumen ese riñón empieza a retener creatinina. Más facilito, ¿verdad? No lo Háblame en podemos. español, pero. A ver, en castellano. Si ese riñón no le llega a la fuerza, que es la presión de sangre porque está hipotenso, si ese riñón no le llega a la cantidad de sangre porque está hipovolémico, entonces la fuerza de filtrado en el glomérulo ya no tiene esa como el 220 de energía para poder depurar a la creatinina. Entonces trabaja 110 y lo está reteniendo a la crea y cada día va subiendo la creatinina. ¿Por qué? Porque no le estamos devolviendo lo que necesita, fuerza y volumen. Y ahí van los vasoconstrictores que han hablado. Entonces, ¿para qué me sirve? Para ver si es hipovolemia de ese shock o de esa sangre o del sangrado no me está además haciendo falla renal por falta de fuerza y volumen. ¿Castellano o no? ¿Ahora sí? Injuria renal. Así se llama la enfermedad, injuria renal aguda, que bueno, eso también ya lleva un tiempo, ¿no? La injuria renal aguda, que antes se la llamaba insuficiencia renal aguda, se clasifica en tres: prerrenal, renal y postrenal. La prerrenal es la más común por hipovolemia. Sigamos, ¿verdad? Ya, Sí. con esta acabamos. El manejo no lo voy a repetir, pero ¿qué es lo valioso? Si no evalúo yo el estado hemodinámico, ya saben con qué parámetros, va a morir ese paciente. ¿Sí? Aquí lo van a perder, perdón, lo van a leer, porque de aquí ya te puedes dar cuenta si este paciente está yendo bien o si se te va a morir. Valoro la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la PVC, el ritmo diurético, la diuresis, el estado de conciencia, el porcentaje de sangrado, y todo esto nos puede dar una idea de cuánto de sangre ha perdido. Por eso que los parámetros de evaluar la pérdida hemática pues es leve, moderado, grave y masiva, ¿no? Cuando ya ha pasado eso. Eso léanlo, ¿por qué? Porque cuando diga la pregunta, en una hemorragia digestiva alta, moderada, ¿cómo se encuentra el ritmo diurético? Disminuido. O puede ser, ¿cómo se encuentra en una masiva el estado de conciencia? Estupor. Ya se está obnubilando, porque no hay sangre. ¿Cuánto habrá perdido? Más de 2 litros de los 5 que tenemos. Eso apréndanlo, porque esto no es que les va a servir solo para hemorragia digestiva. Para todo paciente que ha sangrado. Embarazadas con atonía uterina que han hecho una hemorragia fatal, accidentados, o sea, todo esto puede clasificar. ¿Sí? Esto ya lo hemos hablado, acuérdense, ¿no? Del chorrito que es la peor, del Corvette 1A, o cuando la sangre babea, vuélvanlo a considerar. ¿Por qué? Porque esto sí es hasta la fecha, y esto también los que van a hablar de enfermedad ulceropéptica, hay algunos protocolos que están actuando en el 2A, algunos medicamentos que están creando cuando está en el 1 en vez de la endoscopia. ¿Okay? Medidas generales para hacerlo bien, siempre les voy a molestar. Cuando es sangrado, no importa aquí por si acaso, ojo, la sangre, porque no siempre hay sangre, pero sí hay sueros y hay que devolver la bolera. ¿Sí? De todo esto que lo van a leer. Hay una frase que dicen los hematólogos: no hay mejor transfusión que la que no se hace. Paradójico, ¿no? Pues si se me va a morir.
Por eso dice que las anemias crónicas, como en el renal, no deberían recibir transfusión, porque ese cuerpo se ha adaptado a vivir con esa cantidad de hemoglobina. Solo se debe considerar transfusión primero cuando la hemoglobina disminuya menos de 7 gramos por decilitro, pero, dice así la norma, con síntomas de anemia, mareos, debilidad, astenia, hipotensión ortostática. Si no, ese paciente, por más que esté en 6 y vive feliz, no le hagan nada, ya será hierro, ya será ácido fólico, lo que quiera. O sea que con 6 tampoco sería condición si no tiene síntomas. Por eso, anemia sintomática y anemia asintomática, no es nuestro capítulo. Anemia sintomática, tratamiento. Anemia asintomática, no lo moleste. Lo más obvio, si es que voy a hacer para una úlcera que hemos dicho en la clase anterior, por una hipersecreción gástrica, tengo que dar inhibidores de la bomba de protones. Omeprazol, pantoprazol. Y aquí está con niveles de evidencia, léanlo, por qué había sido la primera opción, ¿sí? Y esto que lo van a hacer también ustedes. Ya lo hemos hablado en otro lado. Alto nivel de evidencia cuando es 1A. La relación del Helicobacter pylori como principal causa. Hoy día es el grupo A. No. Todavía falta, ¿veo? Ya nos dan 2 plazos. Ya nos vamos a alternativas. Esto ya no es para nosotros, pero tienen que conocer. Si está sangrando esa úlcera y está en el Forward 1A casi a chorro, no va a haber omeprazol que lo salve. Tienen que inyectar soluciones. Mire, esta es la úlcera, le están pinchando con una agujita alcohol etílico. O hay otras sustancias que se llaman tiosicranolato, no sé qué, pero son soluciones vasoconstrictoras que se aplican en el nivel para que pare el sangrado. ¿Sí? Sí, 1A y en el 2. ¿Ok? El tratamiento de la varicosa, que es la otra, la del hígado, la voy a pasar así solo para mostrarles que vamos a hablar en la clase de cirrosis, son beta bloqueantes, ¿sí? Y lo más importante, miren, cuando sangra una varices esofágica, no hay ningún medicamento que pueda sellar eso. Hay que entrar a poner estas bandas elásticas, ligadura, las varices de esófago ligadas, para que esto se corta la circulación, se esclerosa y se cae, así como el ombliguito del niño, del bebé, se cae. ¿Listo? Ahora sí, háganle caso, se va a enojar con el choco. Voy a ver.